La abolición del ejército es un reflejo de la identidad costarricense que reafirma la cultura de paz de nuestro país ante el mundo, como bandera y aspiración al no uso de la violencia como mecanismo para la solución de conflictos. El gobierno del Bicentenario reafirma los valores de paz y democracia como pilares fundamentales del Estado costarricense. Es por esto que esta mañana se realizará la firma de 2 decretos cuyo objetivo principal es el incentivo de la conmemoración de la abolición del ejército en los centros educativos de nuestro país. Para la firma solicito por favor al señor presidente ubicarse en el escenario principal, así como a la señora ministra de Cultura y Juventud y al señor ministro de Educación. Me permito también solicitarle y por favor solicitarles a ustedes un fuerte aplauso para el músico, compositor y director musical Carlos Guzmán Bermúdez. Don Carlos, por favor, acompáñenos. Don Carlos será el testigo. Don Carlos será el testigo de la firma del decreto 41443. Este decreto declara como oficial el canto de la abolición del ejército en Costa Rica del compositor Carlos Guzmán, el cual será entonado en todos los centros educativos del país y en todo acto oficial relativo a la conmemoración del Día de la Abolición del Ejército los 1 de diciembre de cada año. Como vieron, suscribieron los señores ministros de Cultura y de Educación, y para la entrada en vigencia suscribe este documento el señor presidente de la República. Un fuerte aplauso, por favor. Y muchísimas gracias también a don Carlos por acompañarnos esta mañana. Don Carlos, ¿puede usted volver a su espacio? Firmaremos además el decreto ejecutivo 41444 sobre las actividades en conmemoración del Día de la Abolición del Ejército. Este decreto cita que cada año, en la última semana del mes de noviembre o en la primera semana del mes de diciembre, los centros educativos del país deberían realizar un acto en conmemoración al Día de la Abolición del Ejército. Suscribe el documento el señor presidente de la República. Un fuerte aplauso, por favor. Nuestras niñas y niños entonces conmemorarán esta celebración en sus escuelas. Muchísimas gracias a las autoridades. Escucharemos sin más el mensaje del señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República. Muy buenos días. Buenos días, señora Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, señor Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República, señora Sylvie Durán, ministra de Cultura y Juventud, señor Edgar Mora, ministro de Educación Pública, señora Dialá Jiménez Figueres, ministra de Comercio Exterior, señoras y señores ministros, excelentísimos señoras y señores embajadores, representantes de los organismos internacionales y jefes de misión, integrantes del honorable cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señoras y señores diputados, señora Silvia Solís Mora, su contralora, señor José Manuel Cordero, defensor ahí de los habitantes, señores presidentes ejecutivos, presidentas ejecutivas de las instituciones autónomas, estimada señora Karen Olsen, ex primera dama de la República, respetables excombatientes con los que tuve el honor de compartir esta mañana en el desayuno, amigos y amigas, todas y todos. Es un enorme honor y orgullo como costarricense ser parte de esta conmemoración única en el mundo.
Se me llena el corazón de orgullo, de amor patrio por esta tierra nuestra. Es una ocasión que nos une con la historia y con nuestras generaciones. 70 años de la abolición del ejército. Es un hecho que une a 4 generaciones costarricenses. A la generación de aquellas personas que vivieron cuando había ejército, es decir, hace 70 años. A la generación de sus hijos, mis padres. La primera generación del mundo que conoció lo que era vivir sin un ejército. Mi generación, que le toca en este momento honrar ese legado, y la generación de mi hijo. Nuestros hijos e hijas, los bisnietos de la abolición del ejército. Ese es el encuentro que hoy tenemos con la historia y que nos corresponde honrar, porque tenemos que resignificarlo no solo en lo que fue hace 70 años, sino en lo que significa hoy y la responsabilidad que para hoy corresponde de cara al presente y al futuro. Quiero iniciar entonces, como es usual en esta efeméride, con el anuncio de la condecoración al mérito en la paz y en la democracia, establecida en el decreto 36.301 del año 2010, que es el reconocimiento que rinde el presidente de la República a aquellas personas que por sus actuaciones sirven de ejemplo al compromiso con los valores y principios de la paz y la democracia. Esta distinguida persona inició su carrera como ministra consejera en la Embajada de Costa Rica en Bonn, Alemania, en 1982. Fue directora de Energía Renovable de las Américas en los Estados Unidos. En el año 95 fundó el Centro Sin Fines de Lucro para el Desarrollo Sostenible de las Américas. Es una lideresa internacionalmente reconocida en materia de cambio climático. Fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2010 al 2016. Dirigió las exitosas conferencias de las partes en Cancún en el 2010, en Durban en 2011, en Doha 12, Varsovia en el 2013, Lima en el 14, proceso que culminó en el histórico Acuerdo de París en el año 2015. Actualmente es la coordinadora de la Misión 2020, una iniciativa global que busca asegurar que el mundo reduzca la curva de emisiones de gases de efecto invernadero para proteger a los más vulnerables de los peores impactos del cambio climático y dar paso a una era de estabilidad y prosperidad. La condecoración al mérito en la paz y la democracia se la deseo otorgar en mi primer año de mandato a la señora Cristiana Figueres Olsen, quien no nos acompaña hoy. Está fuera del país. Pero para ella es este aplauso. Doña Cristiana, como les digo, no nos puede acompañar en el acto, dado que está fuera del país, pero es mi entender que nos ha hecho llegar un mensaje desde donde se encuentra. ¿Sí? Señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República de Costa Rica. Señora Claudia Dobles Camargo, primera dama. Distinguidas señoras y señores ministros y miembros del gabinete. Distinguidas altas autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Excelentísimos señores embajadores y demás miembros del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica. Honrados y queridos excombatientes del 48, amigos y amigas.
Siento muchísimo que por estar en una recóndita esquina de la India no puedo estar con ustedes personalmente hoy. Hoy celebramos en Costa Rica uno de los actos más visionarios de nuestra historia. Hace 70 años, frente a su triunfo bélico, el comandante José Figueres Ferrer disolvió su ejército revolucionario, constituido en su gran mayoría por valientes campesinos voluntarios que habían combatido por defender la pureza de nuestro sufragio. Al mismo tiempo, ante un mundo convulsionado por los inicios de la Guerra Fría, con un firme mazazo a las murallas del cuartel general, don Pepe declaró la abolición del Ejército Nacional. Con esas dos acciones, don Pepe puso fin al conflicto interno armado y sembró en el alma costarricense el vigoroso árbol de la paz y de la democracia, que tan profundamente arraigan nuestra identidad nacional. Gracias a la abolición del ejército, a diferencia de muchas otras naciones, en Costa Rica hoy no defendemos esa paz y esa democracia con las armas, sino con el asta del derecho internacional y con las banderas del desarrollo económico, la justicia social y la educación. Bajo la tutela de don Pepe aprendimos que la democracia no es solamente la participación en los procesos electorales, sino el diario cometido al profundo respeto mutuo. De sus enseñanzas aprendimos que la paz no es simplemente la ausencia del conflicto, sino el diario cometido al bien común. Yo no sería yo si no observara que si don Pepe estuviera con nosotros hoy, también nos estaría explicando que la paz no se mantiene si no logramos trabajar y prosperar en armonía con la naturaleza. Ese agricultor nos estaría afirmando que no tenemos que escoger entre desarrollo y medio ambiente, ya que solo tendremos verdadero desarrollo si este es sostenible. Ese diseñador de plantas hidroeléctricas nos estaría demostrando que la descarbonización de la economía, aunque compleja, no es un sacrificio, sino la oportunidad de optimizar la eficiencia de todos nuestros recursos, tanto financieros como naturales. En ese entendimiento, compatriotas, con la visión que caracteriza a nuestro país, es tiempo de dar los primeros pasos hacia una economía libre de la costosa importación de combustibles fósiles, que tan negativamente afectan tanto la cartera del Estado como la salud de los costarricenses. Y a propósito de costarricenses, les cuento que cuando yo tenía 9 años, por alguna razón que ya no me acuerdo, estuve presente en una entrevista que le hacía un periodista internacional a mi padre. Y después de las preguntas de rigor sobre el estado de la política y de la economía de América Latina, el periodista le preguntó: don Pepe, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y don Pepe, sin titubear ni un segundo, dijo: 1,5 millones. ¿Se imaginan? Esa contestación me dejó consternada. Pero años después he llegado a entender el amor de mi padre por cada uno de los ciudadanos costarricenses. En ese espíritu, señor presidente, con sumo agradecimiento, hoy recibo este reconocimiento en honor a mi padre, don Pepe, y a nombre no de una hija, sino a nombre de sus hoy casi 5 millones de hijos costarricenses. Y hago votos para que en este nuevo día de la abolición del ejército, todas y todos nos regalemos la oportunidad de hacer una pausa para reflexionar sobre el hecho de que ni la paz ni la democracia se cuidan solos. Dichosamente en Costa Rica
es a nosotros, desde la ciudadanía, que nos toca esa misión. Por eso, como nación, hoy nos corresponde y nos urge permanecer más fuertemente unidos por nuestras raíces comunes que separados por diferencias de opinión. Hoy nos corresponde y nos urge recuperar el respeto mutuo en el debate político, reconociendo que el fin último de ese diálogo debe ser siempre la consecución del bien común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Cristiana, por hacernos llegar su mensaje. Hace 70 años, Costa Rica le declaró la paz al mundo. Decidió desarmarse unilateralmente. Decidió confiar en la fuerza de la palabra y del diálogo. Decidió confiar en la democracia. Decidió apostar por el multilateralismo y la fuerza del sistema internacional. Porque acallamos las armas, hoy nuestra voz se escucha con especial atención en los foros internacionales. Porque no tenemos gasto militar, los costarricenses podemos hablar de democracia siempre y donde quiera que estemos, y hacerlo con orgullo y con satisfacción. Acostumbrados ya a ser un país sin ejército, no hemos valorado lo suficiente y en toda su dimensión lo que significó aquella decisión, que tomada nada más y nada menos que en una sociedad que acababa de pasar el durísimo episodio de la guerra. En nuestra historia, la resolución de los conflictos por medio de las urnas nunca estuvo realmente instalada en nuestro imaginario, y cuando la enfrentamos en 1948, la experiencia fue amarga, tan amarga que tomamos la decisión de que no volviera a ocurrir. Pero aquella determinación del 1 de diciembre de 1949, liderada por don José Figueres Ferrer, nos hizo diferentes, nos hizo un país especial en el concierto de las naciones. Logramos que nunca más nuestros hijos empuñaran un fusil, que nunca más nuestro aire transportara el olor de la pólvora. Hoy estamos aquí para rendir tributo a esos hombres y mujeres visionarios que nos marcaron el rumbo asertivo de una Costa Rica diferente, que impulsó el progreso con una visión social, inclusiva y solidaria, que apostó a la educación y a la cultura, al desarrollo sostenible. Porque la decisión de don Pepe no es aislada, recoge una profunda tradición de Costa Rica de asentar su democracia y su cultura política en el diálogo, en la negociación, en el entendimiento. Cultura que probablemente tiene su origen también en las raíces profundas de quienes nos dejaron aquellas esferas maravillosas con una visión circular del mundo y no una visión jerárquica piramidal. La abolición del ejército forma parte de una serie de decisiones que fueron tomadas en la mitad del siglo XX por grandes costarricenses: Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y don Pepe Figueres. Demostraron que con el diálogo y el consenso se pueden lograr grandes transformaciones, como las garantías sociales, la creación de la seguridad social, la creación del ICE o la abolición de nuestras Fuerzas Armadas. Entendiendo esa vocación pacifista y democrática del costarricense, hace 70 años don Pepe entregó las llaves del cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica, con el fin de que albergara el actual Museo Nacional como centro de estudios antropológicos. A partir de ese momento, el edificio se transformó en arte, cultura y educación. También lo entendieron los constituyentes de 1949, al elevar a rango constitucional la sabia decisión del 1 de diciembre de proscribir el ejército como una institución permanente, quedando así sellada
la voluntad civilista de un pueblo. Lo entendió el gobierno de don Óscar Arias cuando el 24 de diciembre de 1986 declaró el 1 de diciembre de cada año como Día de la Abolición del Ejército. Lo estamos interpretando hoy con la emisión de estos dos decretos que consolidan esta celebración y que la incorporan obligatoriamente a los festejos patrios que celebran nuestros estudiantes en todos los centros educativos. Estos niños y niñas que nos conmoverán con Costa Rica sin armas tienen la fuerza de un gran batallón. Ese canto que nos llega a lo más profundo del ser costarricense, del maestro Carlos Guzmán, y que hoy hemos oficializado también. Son ya 4 generaciones desde aquel histórico 1 de diciembre de 1948, aquí en el Museo Nacional, en esta plaza que rinde tributo a lo más preciado que tenemos, la democracia y la libertad. Pero también estamos aquí para mostrar al mundo el impacto que ha tenido la prescripción del ejército en un contexto de profundas transformaciones sociales y convulsión nacional, como la que vivió Costa Rica en la década de los 40. Me remito al valioso estudio del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, presentado este jueves. Adiós a las armas, los efectos en el desarrollo de largo plazo de la abolición del Ejército de Costa Rica. Los investigadores concluyeron que este hecho aumentó un punto porcentual del crecimiento del PIB per cápita, favoreciendo un desarrollo social equitativo a lo largo y ancho de todo el país. Pero lo más relevante que esta investigación demostró con esa medida, la abolición del ejército, es que se impidió que se revirtieran las reformas sociales e institucionales de los años 40, que también nos han colocado en una posición de privilegio en el mundo. Aquello fue muy diferente a lo que sucedió en otros países, donde reformas similares debieron ceder a presiones de sectores poderosos, acuerpados por la fuerza militar. La abolición del ejército permitió a nuestro país disfrutar de una estabilidad política excepcional y única, dicen los investigadores, y concluyen que comprometerse con la paz y la democracia da frutos a largo plazo. Y así lo hemos entendido históricamente las y los costarricenses. En el siglo XX, Costa Rica tomó la decisión de abolir el ejército. 70 años después, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros honrar ese legado? ¿Cómo podemos estar a la altura del tiempo y de lo que nos corresponde a nosotros como generación y como sociedad? Somos uno de los pocos países del mundo en que la celebración de sus 200 años como Estado independiente puede llegarse a celebrar también con 100% de energías limpias y renovables en la electricidad, sin ejército y con un modelo económico que tiene mucho de su sustento en un ecoturismo basado en su belleza natural. Si hemos sido capaces de vivir 70 años alejados de una trinchera o un lenguaje castrense, pensemos maneras de hacer que la paz germine en acciones que den aire y libertad y generen bienestar a las mayorías. Tenemos nuevos retos. Hoy estamos aquí no solo para rendir tributo a quienes dirigieron el país hace 70 años. Estamos aquí también para comprometernos con ellos y ellas que vamos a seguir en la senda que nos marcaron. La gran apuesta a la educación que tenemos que mejorar, a la cultura que tenemos que apoyar, a la innovación que debemos impulsar y a la descarbonización de nuestra economía que mundialmente tenemos que liderar, siendo fieles con nuestro legado. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro gran compromiso. En ese contexto hay muchas cosas que podemos agregar en un ámbito que ciertamente necesitamos el diálogo. Yo entendiéndome como tercera de esas 4 generaciones que hemos experimentado la vida
democrática y en paz. Entiendo que el maravilloso legado de Figueres, como el maravilloso legado de Calderón y el de Mora, ya no es un legado solo de familias o de partidos. Dichosamente es un legado de toda la familia costarricense. Y eso es algo hermoso. Para mi hijo de la cuarta generación, todas y todos esos logros estarán literalmente en su sangre, porque son de su país. Es por eso que con mucho orgullo patrio hemos convocado y apoyamos la iniciativa de diputados y diputadas de Liberación Nacional para hacer este día un feriado nacional, para que no se pierda nunca de la memoria la gran importancia que tiene el 1 de diciembre. Y lo apoyamos en ese ánimo de construcción, porque esto es de todas y todos los costarricenses, es algo maravilloso. Entendemos que debemos también reconstruir los puentes de diálogo en muchísimo sentido, y el corazón y la mente tienen que estar abiertos como lo estuvieron en la década de los 40 para construir esos procesos que todas y todos debemos ser parte. También cargamos con la gran responsabilidad de combatir el cambio climático, la peor amenaza, incluso más fuerte que la propia amenaza bélica que vive nuestra generación. Por eso Costa Rica ha informado a la secretaria general encargada de la directora ejecutiva encargada de la organización de la próxima COP25 su anuencia para ser sede de dicha reunión del cambio climático. Es decir, hemos comunicado nuestra anuencia a organizar la COP25 dentro de un año, y sabemos que será algo difícil poder llegar. Sabemos que con la cooperación de amigos, países amigos y cooperantes, y si es de la anuencia y del beneplácito de otros países, será un honor concluir con eso. Lo que no significa que detendrá igual nuestro paso decidido a la descarbonización de la economía como proceso que nosotros seguimos. En ese mismo ámbito, próximamente estaremos presentando a las fracciones legislativas nuestro proyecto para modificar a Recope, para que Recope se modernice como una institución, no en función de los combustibles fósiles nada más, sino en función de ser una empresa moderna de cara a la descarbonización y a las energías limpias. Y desde ya pedirles apertura y el diálogo para hacer esto una realidad. Aún el 70% de nuestra energía como país sigue teniendo base en combustible fósil, principalmente en el transporte. De ahí que lanzaremos en próximas semanas este proyecto para reformar Recope. Y ese es el gran reto de nuestra generación. Si hace 70 años fuimos capaces de abolir el ejército, hoy es nuestro deber, nuestra responsabilidad con nuestra historia, liderar y guiar el paso a la abolición del uso de los combustibles fósiles. Y en nuestra administración iniciar a atenuar las curvas de consumo de diésel y de gasolina, para, como lo hemos hecho, empezar a utilizar vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas, y conectar nuestra matriz eléctrica al transporte y mejorar nuestras formas de producción agrícola e industrial. Ese es nuestro gran reto, en un camino que inicia y que deberán llevar adelante otros gobiernos de la República de Costa Rica. Cito una frase maravillosa del discurso del 1 de diciembre de 1948, y ahí corrijo, la vez anterior dije 1949, y cito una frase probablemente de las más emblemáticas que tiene Costa Rica y que no se dice lo suficiente, a propósito de la abolición del ejército, de José Figueres Ferrer.
Somos sostenedores definidos del ideal de un nuevo mundo en América, esa patria de Washington, Lincoln, Bolívar y Martí. Queremos hoy decirle: oh América, otros pueblos, hijos tuyos también, te ofrendan sus grandezas. La pequeña Costa Rica desea ofrecerte siempre, como ahora, junto con su corazón, su amor a la civilidad, a la democracia y a la vida institucional. Cierro la cita. Para ser consecuentes con eso hoy, para ser consecuentes con ese legado de un nuevo mundo, es que lanzamos ese reto a encaminarnos a una economía descarbonizada hacia la abolición del uso de los combustibles fósiles. Que viva Costa Rica, que viva Costa Rica, que viva 1000 veces Costa Rica. Muchísimas gracias al señor presidente. Le solicito por favor ubicarse en sus sitios. Presentaremos ante ustedes un video que hemos preparado alusivo a esta celebración. Muy triste, demasiado duro, me imagino. No siento que solo yo, sino cualquier mamá no le gustaría que su hijo sea un ejército ni que sea obligado. Me imagino que sería algo tremendo para nosotros. Y una despedida a la hora que se vayan y sin saber si van o no a regresar, ¿verdad? ¿Para qué arriesgar la vida de mi hija? O sea, es como algo, una realidad que no quisiera que llegara acá. O sea, esa visión que tenemos de paz y de algo propio de lo nuestro, creo que sí, se estropearía por completo. No consigo, en estos momentos que estamos viviendo, a tener un ejército. Probablemente seríamos un país más pobre, probablemente seríamos un país menos democrático. Podríamos pensar que las generaciones de ahora estarían vestidas de verde olivo, conocerían lo que es una arma de asalto, conocerían lo que es un tanque, conocerían lo que es un avión de guerra. Pero sobre todo, lo que más me preocuparía de vivir en un país con ejército es que no seamos los potencialmente libres para poder decir absolutamente lo que nosotros pensemos. No habríamos aprendido, como lo hemos hecho, a sostener nuestras diferencias en el diálogo, en el debate. Concentraríamos una parte de nuestro esfuerzo a un gasto militar que es innecesario y que probablemente dejaría de fluir a otros programas sociales, educativos o de salud que sí son de verdad esenciales. Pues quizás no tendríamos Ministerio de Cultura porque no habríamos tenido con qué invertir en ella. Es interesante pensar que la educación juega un papel importante porque el ejército no está. Cuando lo abolieron, pues se incrementó las escuelas porque hay muchos lugares remotos con escuelas, entonces las personas pueden aprender más. Hoy estamos pensando en cómo llevar más tecnología a las instituciones, cómo poder llegar que el mundo digital reduzca la pobreza, cómo hacer que los costarricenses vivan mejor a partir de la tecnología y no pensando en la tecnología como un elemento militar para poder defendernos de otras naciones. Logró hacer que el gobierno durante muchas décadas invirtiera más en salud, más en educación de personas con discapacidad también. El que nuestros abuelos abolieran ejército no solo nos dieron una gran oportunidad, sino que heredamos mucha responsabilidad que creo que a veces se nos olvida.
hace poco en la OCDE, necesitamos tener empatía, coraje e inteligencia, y la empatía va tejiendo una solidaridad muy importante y va destruyendo el cinismo. Me parece que es lograr ponerse de acuerdo. En su momento nuestros abuelos se pusieron de acuerdo, y no solo en el tema de la abolición del ejército, muchos temas que nos han llevado a ser la Costa Rica que somos. Pensamos en una sociedad más desarrollada. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser un país desarrollado. La abolición de los combustibles fósiles. Ese hito ya ha comenzado con el presidente Alvarado. Un país menos desigual, un país más inclusivo, todos iguales. Antes de finalizar, les solicito por favor a el coro del CINEM de Niños de la León 13 y al maestro Carlos Guzmán, por favor, nos acompañen acá al frente. A ustedes les solicito por favor ponernos en pie. Entonaremos a una sola voz y por primera vez ahora oficialmente el canto a la abolición del ejército. El mismo se encuentra en los programas que se les han entregado. Agáchate, papi. ¡Ey! ¡Agáchate, bro! Muchísimas gracias al maestro Guzmán y a los niños del coro del CINEM de la León 13.